¿Qué pasaría si te dijera que has olvidado algo esencial? No las llaves, no una cita, no un cumpleaños. Has olvidado quién eres. Imagina esto, un ser de luz, infinito, sin forma ni nombre, decide entrar en un juego. Pero no cualquier juego, un juego de espejos, de máscaras, de tiempo, un juego donde el primer movimiento es el olvido. Y así, ese ser, tú, cae suavemente en el sueño del mundo. Nace en un cuerpo, aprende un idioma, asume un nombre, una historia, una nacionalidad, aprende a mirar al cielo y preguntar por Dios, sin recordar que ese Dios fue alguna vez su reflejo. Y si tú fueras Dios y lo hubieras olvidado, ¿qué se siente vivir como una chispa desconectada de su fuego? ¿Qué se siente buscar fuera lo que siempre estuvo dentro? La mayoría de nosotros vive como quien despierta en medio de una película sin saber el comienzo. Nos adaptamos al guión, repetimos frases, cumplimos papeles, sin hacer la gran pregunta, ¿quién era yo antes de que el mundo me dijera quién debía ser? Los místicos antiguos susurraron una verdad que las religiones organizaron y la cultura enterró. Tú eres eso que buscas. Tat Tvam Asi, decían los sabios védicos. Tú eres aquello. Pero, ¿cómo llegamos a olvidarlo? Porque el olvido no fue un accidente, fue parte del diseño. Como un juego divino donde el infinito se esconde en lo finito, donde el todo se experimenta en una parte. Dios, o el ser, o la conciencia, como quieras llamarlo, eligió fragmentarse para poder mirarse a sí mismo desde infinitas perspectivas. Y tú eres una de esas perspectivas, única, irrepetible, pero profundamente conectada a ese centro que todo lo sostiene. Entonces, cuando miras el rostro del otro, cuando contemplas el cielo al atardecer, cuando lloras sin saber por qué, hay algo dentro de ti que recuerda vagamente haber sido completo. Es un eco, un susurro, un anhelo que no se calma con placeres ni logros. Los antiguos griegos lo llamaban anamnesis, recordar lo que el alma ya sabe. Platón decía que conocer no es aprender algo nuevo, sino recordar lo que fue olvidado al encarnar. Y Jung, en su profunda exploración del alma, hablaba del self, el sí mismo, como esa totalidad que olvidamos al identificarnos con el pequeño ego, esa máscara que llevamos para encajar en el teatro social. Vivimos hipnotizados por las luces del escenario, olvidando que somos también el actor, el guionista y hasta el telón de fondo. Despertar no es convertirse en algo nuevo, es recordar lo que siempre fuiste. Pero ese recuerdo no llega como una idea intelectual. No es algo que se lee en un libro o se escucha en un sermón. Llega como un estremecimiento silencioso, como un instante en que el tiempo se detiene y sientes que todo tiene sentido, aunque no puedas explicarlo. En ese instante, aunque sea por un segundo, la ilusión del olvido se rompe, y lo divino que vive en ti, que eres tú, abre un ojo desde dentro y susurra: he estado aquí todo el tiempo. Hay una llama que arde en lo más profundo de ti. No hace ruido, no quema, pero ilumina si te detienes a mirar. Es una chispa divina, un fragmento del todo, oculta bajo capas de miedo, costumbre y olvido. Una centella, como la llamaron los místicos sufíes. Una semilla que no crece hacia arriba, sino hacia adentro. Carl Jung la llamó el self, el sí mismo. Un centro psíquico que no es el ego, sino la totalidad que somos y que aún no reconocemos. En algún momento todos sentimos su llamado, cuando algo dentro se rebela contra lo que parece normal, cuando la rutina nos pesa como una prisión, cuando el alma, aunque lo tengamos todo, grita:
Esto no es suficiente y no es ambición, no es egoísmo, es nostalgia del origen. Esa centella no busca éxito ni fama, busca reintegrarse al fuego del que vino. No quiere dominar el mundo, quiere recordar que es uno con él. Platón hablaba del alma como un ser alado que, al encarnar, olvida su naturaleza celeste. Por eso, según él, toda búsqueda de verdad es, en el fondo, un acto de memoria. Y esa memoria no está en la mente racional, está en lo simbólico, en lo intuitivo, en esa sensación inexplicable de que hay algo más. Por eso los grandes momentos de despertar no suelen venir de argumentos lógicos. Vienen en medio de un dolor profundo, o al contemplar la belleza, o al mirar los ojos de alguien y sentir que ya lo conocías. Es ahí donde la centella brilla por un instante, como si el velo entre mundos se rasgara. Pero, ¿por qué se oculta? ¿Por qué no la sentimos todo el tiempo? Porque nuestra conciencia fue entrenada para mirar hacia afuera. Desde niños nos enseñaron a obedecer, a competir, a encajar, a desconfiar de la voz interior y a escuchar las voces del deber, del miedo, del sistema. Así construimos un ego, una identidad funcional, necesaria pero incompleta. El ego quiere control, la centella quiere libertad. El ego teme la muerte. La centella sabe que nunca ha nacido. El ego quiere ser alguien. La centella ya es todo. Pero no hay enemistad entre ellos. El problema surge cuando confundimos uno con el otro. Cuando creemos que somos solo el ego, ese nombre, esa historia, ese rol, y olvidamos que hay algo en nosotros que nunca envejece, nunca se rompe, nunca muere. Ese algo es Dios, mirándose desde adentro. La centella no necesita ser creada, ya está ahí. Solo necesita ser recordada, como el sol que siempre estuvo detrás de las nubes. La mayoría de las personas no niega lo espiritual porque lo haya investigado y refutado, sino porque su alma ha sido anestesiada por un mundo que idolatra lo externo. Vivimos en un tiempo donde se mide todo: el éxito, la belleza, el valor, incluso la felicidad, como si la verdad pudiera encerrarse en una fórmula o en un gráfico. Pero la centella no se mide, se siente. Se revela en el silencio, en el asombro, en esos momentos donde algo te atraviesa y no sabes decir por qué. Es como si por un segundo recordaras quién eras antes del miedo. Y en ese recuerdo todo cambia, no porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque algo antiguo en ti se activó. Joseph Campbell, gran mitólogo, decía que el héroe verdadero no encuentra un tesoro en el mundo, sino descubre que él mismo es el tesoro. Y ese tesoro es la centella. No es una metáfora, no es poesía, es una verdad tan real que asusta, porque transforma. ¿Estás dispuesto a mirar hacia adentro? ¿A quitar las capas de lo aprendido para recordar lo eterno? Porque si lo estás, quizás descubras que lo divino no está allá arriba, sino aquí mismo, respirando contigo. ¿Has sentido alguna vez que la vida que llevas no es completamente tuya? Como si estuvieras interpretando un personaje escrito por otros: la familia, la escuela, la religión, la sociedad. Desde niños aprendemos qué es bueno y qué es malo, qué se espera de nosotros, qué debemos reprimir para ser aceptados. Así comenzamos a construir una máscara, una identidad diseñada para sobrevivir, no para florecer. Esa máscara, en psicología junguiana, se llama persona. Es útil, sí, pero cuando nos identificamos demasiado con ella, olvidamos que debajo vive algo más profundo, una verdad que no necesita aprobación. En el laberinto de la ilusión, confundimos lo real con lo aparente. Creemos que somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que los demás dicen que somos.
Y así, el ego se convierte en el amo de casa, cuando debería ser apenas el portero. El ego no es el enemigo, es una herramienta. Pero una herramienta no debe tomar decisiones por el alma. En este mundo donde todo grita, mírame, la centella se vuelve un susurro. Un eco lejano cubierto por capas de publicidad, noticias, redes, ruido. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir dormidos, despiertos físicamente, pero dormidos en lo esencial. Es una hipnosis colectiva, una realidad consensuada donde el alma es relegada a lo místico, lo abstracto, lo no científico. Pero el alma no desaparece solo porque se le niega, sigue ahí, aguardando, observando. Los antiguos sabían que la ilusión era parte del camino. En el hinduismo la llaman maya, una realidad aparente que oculta la verdadera esencia. Maya no es mentira, es verdad disfrazada, una obra tan bien hecha que el actor olvida que está actuando. Y entonces, cuando todo parece funcionar, cuando logras lo que otros llaman éxito, algo dentro comienza a vaciarse. ¿Por qué, si tengo todo, siento que me falta algo? ¿Por qué, si sonrío, hay tristeza en lo profundo? Es la centella, golpeando desde dentro, recordándote que no fuiste hecho para vivir en piloto automático. Aquí es donde la vida, con su sabiduría, comienza a lanzar pistas. Una crisis, una pérdida, una enfermedad, una relación que se rompe. No para castigarte, sino para despertarte. Jung decía que el alma habla a través del síntoma, que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y muchas veces ese destino parece un desastre, pero es una puerta. La caída, el duelo, el fracaso son llamados del alma para salir del laberinto. Como Teseo enfrentando al Minotauro, debemos entrar en las sombras con un hilo de conciencia. Ese hilo es la memoria de lo divino, la certeza, aunque velada, de que no estamos rotos, sino fragmentados, y que el propósito no es perfección, sino integración. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Carl Jung. Pero salir del laberinto no es fácil, porque está hecho de ideas que creemos ciertas. Creencias heredadas, frases repetidas, traumas que se volvieron verdades silenciosas. Salir requiere desaprender, y desaprender duele. Duele mirar a los padres con compasión y no con idealización. Duele reconocer que el éxito que perseguimos era una forma de huir. Duele admitir que hemos vivido según expectativas ajenas. Pero ese dolor no es castigo. Es la contracción que precede al nacimiento. Como el capullo que se rompe para liberar la mariposa, nuestro ego también debe agrietarse para que algo más grande emerja, y ahí, en medio del derrumbe, surge el recuerdo. No un recuerdo mental, sino una sensación sagrada. Yo soy más que esto. Es el primer destello fuera de la ilusión, una grieta por donde se cuela la luz. En muchas tradiciones, esto es el inicio del despertar. No una iluminación total, sino un volver a casa paso a paso. Joseph Campbell lo llamó la llamada a la aventura, el momento en que el héroe deja la aldea no por valentía, sino porque no soporta más vivir una mentira. La cultura contemporánea, sin embargo, le teme al silencio, le teme a la introspección. Nos ofrece distracciones infinitas, como si mirar hacia adentro fuera una amenaza. Y lo es, para el ego. Porque el ego sabe que, si la luz entra, su dominio se acaba. Pero tú no naciste para ser un súbdito del ego. Naciste para recordar que eres conciencia en movimiento. Y esa conciencia no está separada del todo. Es una ola que contiene el océano. A medida que atraviesas el laberinto, comienzas a ver los patrones, reacciones automáticas, miedos que no te pertenecen, roles que ya no encajan. Cada paso es una muerte pequeña, cada revelación una resurrección.
Y en ese camino comienzas a notar señales, sincronicidades, sueños intensos, encuentros que no son casuales. El universo, como un sabio silencioso, te susurra que no estás solo, que la ilusión solo era necesaria hasta que aprendieras a ver más allá. En palabras de Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y al mirar hacia adentro, descubres que el laberinto no era una prisión, sino un mapa, un diseño perfecto para llevarte de regreso al centro. Ese centro donde la centella arde, esperando que la mires sin miedo, porque la ilusión se rompe con la verdad. Y la verdad, cuando es vivida, libera. Toda ascensión auténtica comienza con una caída. Toda luz nace en el vientre de una sombra. El alma, para elevarse, primero debe descender, no hacia el pecado, como nos enseñaron, sino hacia la profundidad de lo que hemos negado. En las antiguas tradiciones alquímicas, los sabios decían: visita el interior de la tierra y rectificando, encontrarás la piedra oculta. Esa piedra no es otra que el ser real, el núcleo divino cubierto de capas de dolor, orgullo, miedo. Para encontrarla no basta con rezar hacia arriba, hay que cavar hacia adentro. La espiritualidad no es evasión, es excavación. Descender es mirar lo que evitamos, las heridas, las culpas, los deseos inconfesables y también, paradójicamente, la grandeza que nos asusta. Porque a veces tememos más a nuestra luz que a nuestra oscuridad. Tememos brillar, ser libres, asumir el poder creador que habita en nosotros. La idea de que somos solo humanos es una mentira cómoda. Nos exime de responsabilidad espiritual. Pero, ¿y si no somos solo humanos? ¿Y si somos dioses dormidos, olvidando su eternidad para jugar a ser mortales? Los mitos lo han contado desde siempre. Dioses que mueren para renacer. Héroes que bajan al inframundo para traer la sabiduría. Orfeo desciende por amor. Inanna desciende por transformación. Jesús desciende a los infiernos antes de resucitar. Shiva se sumerge en la meditación profunda y de su silencio brota el universo. El descenso es necesario, es el portal, y muchas veces llega sin ser invitado. Una pérdida, un divorcio, una enfermedad, una noche oscura del alma. No lo elegimos, pero nos elige. Y ahí, en lo más profundo, cuando ya no quedan máscaras ni respuestas, algo se quiebra y algo nace. El ego, agotado, suelta el control, y entonces el alma, quieta, intacta, emerge como un fuego lento. Ya no quiere correr, ya no busca afuera, solo desea recordar y arder. El verdadero despertar no es eufórico, es sobrio, silencioso, irrefutable, como un sí pronunciado desde el fondo del ser. Y entonces ocurre la paradoja. Cuanto más desciendes, más alto llegas, porque el cielo no está arriba, está dentro, el infierno también, y la llave que abre ambos es la misma, la presencia. Cuando estás presente con tu dolor, con tu sombra, con tu verdad, algo se reorganiza en lo invisible. No eres mejor, eres más real, y desde esa realidad puedes volver a mirar al mundo sin ilusiones. No como quien huye, sino como quien ha regresado de las profundidades con el corazón despierto, porque ese es el propósito del descenso, no quedarse en la cueva, sino salir transformado, como Moisés que baja del monte con el rostro encendido, como Buda que regresa del silencio con compasión, como tú, cuando descubres que no necesitas buscar más, solo recordar, solo ser.
Imagina por un momento que ese susurro interior que has sentido toda tu vida, ese anhelo indefinido, esa nostalgia inexplicable, no es una falta, sino un llamado, un eco de tu origen, una señal de que lo sagrado aún vive en ti, esperando que lo mires, no como algo distante, sino como lo que siempre fuiste. Tú eres Dios y lo habías olvidado. Pero ahora algo comienza a despertar, no como un estallido, sino como el alba, lenta, suave, inevitable. Y en ese despertar no hay necesidad de proclamaciones. No necesitas convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo, porque lo que eres se reconoce por su vibración, no por su nombre. Y cuando vibras en lo verdadero, todo alrededor comienza a alinearse. Ya no buscas validación, ya no corres tras promesas vacías, ya no repites lo que te dijeron, porque has recordado por ti mismo, y ese recuerdo es poder, es paz, es presencia. No eres el cuerpo, aunque lo habitas. No eres los pensamientos, aunque los piensas. No eres las emociones, aunque las sientes. Eres el espacio que contiene todo eso. Eres la conciencia que observa sin juicio. Eres la llama que no se apaga. Entonces, ¿cómo vivir desde ahí? No se trata de volverse espiritual en apariencia. Se trata de vivir con integridad interna, de hablar con verdad, actuar con compasión, mirar al otro y ver en él un reflejo. Porque si tú eres Dios, el otro también lo es, incluso aquel que no lo recuerda, incluso aquel que te hiere. Y ahí comienza el verdadero desafío, no en reconocer tu luz, sino en reconocer la divinidad en el caos, en la sombra, en lo roto. Ese es el último velo. La última ilusión, creer que lo divino solo vive en lo puro, pero lo sagrado está en todas partes, en el silencio y en el ruido, en la lágrima y en la risa, en el templo y en la calle. Todo es uno, y tú eres eso. Al final, el despertar no es una meta, es una manera de estar, un modo de caminar, una forma de mirar. No hay diploma, no hay aplausos, solo una profunda certeza: he vuelto a casa. Y no has ido a ningún lugar, solo has quitado las capas, las máscaras, los miedos. Y debajo de todo eso, ahí estabas tú, siempre Dios.